Y finalmente vamos a estudiar los nervios del compartimento anterior del antebrazo, mediano, ulnar y radial. Vemos ahora los nervios del compartimento anterior del antebrazo y ya sabemos la regla de la inervación en esta zona es la siguiente. Todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo, de los tres planos, todos son inervados por el nervio mediano, ¿sí? Excepto el flexor ulnar del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos, que son inervados por el ulnar. Y menciona aquí el libro otro nervio, el ramo superficial del nervio radial. Ese no entra en la regla porque la regla habla de inervación de músculos. Y el ramo superficial del nervio radial no es un ramo motor, es un ramo sensitivo. Por eso no se menciona en esa regla de la inervación. El nervio mediano entonces inerva a todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo, excepto el flexor ulnar del carpo y la parte medial del flexor profundo de los dedos. O sea, la parte medial es la que corresponde a los dedos anular y meñique. El nervio mediano, que aquí lo tenemos, ¿sí? Y aquí lo señalamos también, en todo su trayecto, abandona la fosa cubital pasando entre las dos cabezas del pronador redondo, ¿sí? Que aquí está cortado, pero probablemente lo vamos a ver en otra imagen. Aquí este es el pronador redondo, esta parte de abajo es su cabeza profunda o cabeza ulnar, y esta es la cabeza humeral del pronador redondo. Si lo viéramos un poco más del músculo, veríamos que el nervio mediano pasa entre ambas cabezas, ¿sí? Del pronador redondo. Y luego el nervio mediano, después de pasar entre las cabezas del pronador redondo, ahora va a pasar posteriormente, ¿sí? Al flexor superficial de los dedos, pero menciona el libro que también entre las cabezas, ¿sí? Es muy diferente su paso entre las cabezas aquí, que lo hace en medio de ellas, ¿sí? O sea, separando una de otra, que cuando lo hace acá con el flexor superficial, porque aquí en realidad va por el plano posterior al nivel o a la altura en que están separadas las dos cabezas del flexor superficial, pero no pasa separando las cabezas, ¿sí? Como lo hace acá arriba. Solamente es una relación aquí regional. Sigue su trayecto lineal, recto, vertical, por el antebrazo, en la fascia de la superficie profunda del flexor superficial de los dedos, ¿sí? Entonces, flexor superficial, que aquí está cortado, en la fascia de su cara profunda, ahí va pegado en su recorrido en la parte media del antebrazo, ahí va el nervio mediano. Justo en la zona proximal a la muñeca, rodea el borde lateral, vean cómo viene aquí por delante, y luego empieza a irse lateral y lo empieza hasta que se sale del músculo y lo empieza a rodear. Y entonces se coloca más superficial también, ¿sí? Lateral al flexor profundo, ¿sí? Y se hace más superficial aquí en esta zona, ¿sí? Entonces, ya al salir, cuando está saliendo del antebrazo y va a entrar a la mano, se encuentra entre los tendones. Vean, aquí va el nervio mediano, ¿sí? Nos dice que está entre el palmar largo, que no está en este dibujo, entre el palmar largo y el flexor radial del carpo, ¿sí? Que es este que está aquí, ¿sí? Ahí se encuentra el nervio mediano superficial. Si se pueda palpar o no, pues lo que pasa es que los tendones están muy pegados,
¿sí? Entonces no da espacio suficiente para que nuestro dedo pudiera sentir el nervio, ¿sí? El nervio mediano, pero sí es su posición más superficial aquí en el antebrazo. ¿Sí? Va a entrar entonces a la mano por el túnel del carpo. Ya sabemos que el nervio mediano pasa ahí por el túnel del carpo, ¿sí? El nervio mediano pues da muchas ramas para los músculos de los planos superficial, intermedio, ¿sí? Profundo, ¿sí? Del antebrazo. De hecho, el nervio mediano es el principal, solamente por 2 excepciones. Entonces, obviamente tiene que dar muchísimas ramas para alcanzar a todos los músculos. El mayor de los ramos que da el nervio mediano en el antebrazo es el nervio interóseo anterior, ¿sí? Que va acompañando a la arteria del mismo nombre. Este interóseo anterior, lo vemos aquí, lo da precisamente cuando el nervio pasa entre las cabezas del pronador redondo. Ahí se origina la rama interósea anterior, ¿sí? Esta va descendiendo por el antebrazo junto con la arteria interósea anterior y va a inervar a los músculos del plano profundo, que como lo habíamos ya visto, al flexor largo del pulgar, a la mitad lateral del flexor profundo de los dedos y al pronador cuadrado. ¿Sí? Y va a terminar dando ramas articulares para la zona distal del antebrazo y la articulación de la muñeca. También da un pequeño ramo palmar. Este se origina en el nervio mediano, en la zona distal del antebrazo, antes de que el nervio mediano se vaya a meter al túnel del carpo. Aquí está saliendo ese ramo palmar, ¿sí? Entonces, este ramo palmar pasa superficial o por fuera del túnel del carpo, ¿sí? Y va a la piel aquí de la base y de la zona central de la palma, como lo vemos aquí. Esto es del ramo palmar del mediano. Este ramo palmar no se ve afectado en el síndrome del túnel del carpo, ¿sí? Porque el síndrome compresivo, la lesión es dentro del túnel y este se originó antes de pasar por el túnel. Entonces, este no debe sufrir ninguna lesión cuando hay un síndrome aquí del túnel del carpo. El nervio ulnar en el antebrazo va a inervar al músculo flexor ulnar del carpo y a la parte medial del músculo flexor profundo de los dedos, la que corresponde al dedo anular y meñique. Entonces, esa es la única participación motora del nervio ulnar en el antebrazo, en el compartimento anterior. Entonces, este nervio entra en el compartimento anterior del antebrazo, pasando, viene desde por detrás del epicóndilo medial del húmero y pasa entre las cabezas humeral y ulnar del flexor ulnar del carpo. Como ya lo vimos, es este espacio triangular. Por ahí va a entrar el nervio ulnar al antebrazo, al compartimento anterior. Es el único de los nervios principales que pasan al antebrazo y que no está en relación con la fosa cubital, ¿sí? Como si lo está el nervio mediano y el nervio radial. Entonces, después de descender por la zona medial del antebrazo, va descendiendo, aquí lo vemos otra vez, ¿sí? Va en un plano que está situado entre el flexor ulnar del carpo y el flexor profundo de los dedos. Este sí es más creíble que haga eso porque está situado justo en esa situación, en esa posición, ¿sí? Durante todo su trayecto. Entonces se sitúa bajo la zona lateral del tendón del flexor ulnar del carpo, en la zona proximal de la muñeca, ¿sí? Vean cómo va situándose primero medialmente y luego como que se regresa, y aquí está el tendón del flexor ulnar del carpo.
La arteria ulnar, que no está dibujada aquí, la arteria ulnar estaría en esta posición, ¿sí? Se dispone lateral al nervio, o sea, por fuera del nervio, y tanto la arteria como el nervio van a entrar en la mano, superficiales al retináculo flexor, o sea, por fuera del túnel del carpo, y laterales al pisiforme. Las ramas del nervio ulnar en el antebrazo proporciona ramos musculares, ya lo sabemos, para el flexor ulnar del carpo y para la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Y aparte va a dar otros dos ramos cutáneos, el ramo palmar y el ramo dorsal, que aquí los vemos. Este es el ramo palmar y este otro es el ramo dorsal. Entonces el ramo palmar se origina en la zona media del antebrazo, más o menos por su tercio medio, y va a alcanzar la mano para inervar la piel de la zona medial de la palma, que es esta zona. Y el ramo dorsal es más grande, es de mayor calibre, ¿sí? Tiene su origen en la zona distal del antebrazo, se dirige en dirección posterior y va profundo al tendón del flexor ulnar del carpo, que aquí está cortado, pero va entonces profundo a él, para inervar a la piel de la zona dorso-medial de la mano y la mayor parte de la piel de la cara posterior del quinto dedo y la mitad del cuarto dedo. Esto lo vemos más en detalle cuando veamos la inervación de la mano. Y el nervio radial, esto ya lo sabemos, este nervio radial se va a bifurcar, ¿sí?, bajo el borde del braquio radial, en el límite lateral de la fosa cubital, y se divide en dos, en su ramo profundo, que es este, el más grueso, y en su ramo superficial más delgado, que va hacia el antebrazo por el compartimento anterior. El ramo profundo es fundamentalmente motor y pasa entre las capas superficial y profunda o las cabezas superficial y profunda del músculo supinador para alcanzar a los músculos del compartimento posterior del antebrazo, donde está su principal inervación. El ramo superficial del nervio radial es sensitivo. Este va a descender por la cara anterolateral del antebrazo, va profundo al braquio radial, que lo tenemos aquí en esta zona, y junto con la arteria radial, ya habíamos visto, aquí no está la arteria radial, pero la va acompañando en este sitio. Cuando ha descendido 2/3 del antebrazo, el ramo superficial se dirige en sentido lateral y dorsal, o sea, como lo vemos aquí, se dirige hacia atrás, hacia la zona dorsal, por el lado radial del antebrazo. Va profundo al tendón del braquio radial, que aquí lo tenemos. Este es el braquio radial, ¿sí? Y va a continuar hasta la mano, donde inerva la piel de la superficie dorsolateral de la mano, ¿sí? Aquí está la rama superficial del radial, ¿sí? Vamos armando el rompecabezas, ¿sí?